En mi experiencia, la mayoría de las personas están operando muy por debajo de su verdadero potencial. Si tuviera que ponerle un número, diría que alrededor del 50%, tal vez 51% en un buen día. Piensa en eso. La mitad de tu capacidad, la mitad de tu energía, la mitad de tu talento, la mitad de tu vida. A menudo le hago a estudiantes o realmente a cualquier persona dispuesta a reflexionar una pregunta muy simple. ¿Cuánto tiempo desperdicias cada día? No me refiero al tiempo destinado a descansar o relajarte, porque eso es necesario. Hablo de esas horas que se escapan entre los dedos haciendo cosas que ni siquiera disfrutas. Horas desplazándote en redes sociales, viendo videos que no aportan ningún valor, postergando tareas importantes o mirando el teléfono sin ninguna razón real. La respuesta que suelo recibir es aproximadamente de 4 a 6 horas al día, y la mayoría del tiempo las personas ni siquiera se dan cuenta de cuánto tiempo es realmente eso. Supongamos que desperdicias 4 horas al día. Eso son 28 horas a la semana, más de 100 horas cada mes, más de 1,200 horas cada año. ¿Sabes a qué equivale eso? A cerca de 6 meses laborales completos, simplemente perdidos. Y lo peor no son solo las horas en sí, es todo lo que estás dejando pasar durante esas horas. Es tiempo que podrías estar aprendiendo, construyendo, mejorando, creando, conectando. Tiempo que podrías usar para iniciar un negocio, aprender un idioma, ponerte en forma, escribir un libro, dominar una habilidad o simplemente pensar profundamente, algo que casi no nos permitimos hacer ya. En cambio, regalamos nuestra atención a cosas que no nos importan y a veces incluso a cosas que nos hacen sentir peor. Ahora analicémoslo en términos financieros. Si tu tiempo vale tan solo $20 por hora, eso equivale a $100 al día, 700 a la semana, 2,800 al mes. En un año son más de $33,000. Y eso con un valor de $20 por hora. Si tu potencial es mayor, digamos $50 por hora, considerando tus futuros ingresos, habilidades y crecimiento, eso suma más de $82,000 anuales tirados a la basura como si no significara nada. Pero la verdad es que tu tiempo no es nada menos que todo. El tiempo es el único recurso que no se puede recuperar. Puedes perder dinero y ganarlo de nuevo. Puedes perder cosas y reemplazarlas. Pero una vez que el tiempo se va, se fue. Y mientras más joven eres, más valioso es tu tiempo porque tienes más de él. Cuanto antes empieces a usarlo sabiamente, más poderoso se vuelve tu futuro. Desperdiciar tiempo en tus 20s cuesta mucho más que desperdiciarlo después, porque esos son los años que se acumulan, los años en que se construye el impulso. Así que la pregunta es esta: ¿qué pasaría si dejaras de desperdiciar tiempo? No solo un poco. ¿Qué pasaría si realmente te comprometieras? Si vieras cada hora como un bloque de construcción para tu futuro. Si tomaras cada oportunidad en serio. Si trataras cada día como una oportunidad para avanzar en lugar de retroceder. ¿Cuánto más productiva podría volverse una persona? 2 veces, 5 veces, 10 veces, tal vez más. No se conoce la verdadera capacidad de una persona hasta que deja de frenarse a sí misma. Algunas personas se vuelven tan eficientes, tan enfocadas, tan claras mentalmente, que casi parecen irreales. No son sobrehumanas, simplemente han dejado de desperdiciar tiempo, han alineado sus hábitos con sus metas. Aquí es donde entra en juego el principio de Pareto, la regla 80-20. Un pequeño porcentaje de tus esfuerzos puede producir la mayoría de tus resultados. Pero aquí está la verdad más profunda. Un pequeño número de personas enfocadas crean la mayoría del impacto en este mundo. Y tú podrías ser una de esas personas si eliges serlo. Entonces, ¿por dónde se empieza? ¿Cuál es esa habilidad que lo cambia todo? Escribir. Tal vez no suene impresionante al principio, pero escucha. Escribir no se trata solo de poner palabras en un papel, se trata de pensar. Una escritura clara es pensamiento claro. Si puedes escribir bien, puedes pensar bien. Si puedes pensar bien, puedes actuar con propósito. Puedes tomar mejores decisiones. Puedes resolver problemas. Puedes influir. Puedes liderar. Lo sorprendente es que la mayoría de las personas pasan por la escuela y nadie les explica por qué escribir realmente importa. Les dicen que hagan ensayos para obtener una calificación o que sigan un formato para pasar un examen, pero nadie les dice la verdad. Aprendes a escribir para aprender a pensar. Y pensar de verdad, es lo que te da el poder de ganar en la vida.
Las personas que piensan con claridad, hablan con persuasión y escriben con propósito son imparables. Pueden liderar a otros, pueden explicar ideas, pueden desafiar creencias falsas, pueden negociar, influir, inspirar y construir. Si desarrollas esa habilidad, sin importar desde dónde empieces, no te quedarás estancado, vas a elevarte. He conocido y estudiado a personas que se volvieron extraordinariamente exitosas, y hay algo que todas tienen en común: saben comunicar. No quieres discutir con ellas no porque sean agresivas, sino porque son precisas. Desmantelarán tus ideas, no para herirte, sino para construir algo mejor. No atacan personas, atacan ideas defectuosas. Esa es la agudeza que debes desarrollar. Ese es el tipo de poder que nadie puede quitarte. Y todo empieza por respetar tu tiempo, tomar en serio tu potencial y aprender a pensar. Así que aquí está la verdad esencial. Si tu vida no está donde quieres que esté, observa cómo estás usando tu tiempo. Haz un seguimiento honesto. Enfrenta la verdad. Luego empieza pequeño. Elimina 1 hora de desperdicio cada día y úsala para construir algo, escribir algo, aprender algo, entrenarte en algo. No tienes que cambiarlo todo de la noche a la mañana, pero si te comprometes a usar incluso una pequeña parte de tu día de manera intencional, los efectos se acumulan. La distancia entre quién eres y quién podrías ser empezará a cerrarse, y mientras más reduzcas esa distancia, más poderoso te vuelves, no solo para ti, sino para todos los que te rodean. Eres capaz de mucho más, pero tienes que dejar de permitir que tu potencial se oxide en las sombras de la distracción y la demora. Tienes que dejar de regalar tu activo más valioso, tu tiempo, a cambio de nada. Úsalo, construye algo, aprende a escribir, aprende a pensar, y luego cambia el mundo. Si vas a defender un punto, ya sea en una conversación, un debate, una reunión o incluso en una charla casual, tienes que llegar preparado. Necesitas saber lo que estás diciendo y por qué lo estás diciendo. Porque si la otra persona tiene sus ideas bien ordenadas y tú no, vas a parecer disperso, sin preparación e incluso ingenuo. Y seamos honestos, las personas perciben cuando no estás organizado. Puede que no siempre lo digan, pero lo sienten. Si no puedes expresar tus pensamientos con claridad, si no puedes explicar tu posición o defender tus ideas, no llegarás lejos, ni en el trabajo, ni en las relaciones, ni en la vida. Pero aquí está la buena noticia. Si puedes expresarte bien, si puedes exponer tus argumentos de forma coherente y convincente, todo empieza a cambiar. Si puedes hacer una presentación sólida, hablar con confianza, plantear un plan o una propuesta con claridad, las puertas se abren. Las personas te dan oportunidades, te dan recursos, te ofrecen caminos. ¿Por qué? Porque una buena comunicación construye confianza, demuestra competencia, proyecta liderazgo. Y una de las mejores formas de volverte más organizado, más claro mentalmente y más fuerte en tu forma de actuar, es hacer un horario y cumplirlo realmente. Ahora hablemos de eso, porque muchas personas se equivocan justo en este punto. Cuando escuchan la palabra horario, suelen pensar en algo rígido y opresivo, algo que los encierra en una prisión de tareas y responsabilidades. Pero eso no es lo que un horario debería ser. El problema es que muchas personas crean horarios que odian. Llenan su día con cosas que creen que deberían hacer, sin pensar en cómo se sienten al hacerlas. Así que arman una larga y pesada lista de obligaciones sin alegría y sorpresa, a media tarde ya están agotadas, buscando escapar en videojuegos o desplazándose sin fin en redes sociales para evadirlo todo. Eso no es un horario real. Eso es autopunición. El truco es este. Diseña tu horario como si estuvieras diseñando tu día ideal. Pregúntate, si pudiera crear el mejor día posible para mañana, algo que fuera productivo y agradable al mismo tiempo, ¿cómo se vería? Luego constrúyelo. Hazlo realista. Hazlo equilibrado. Pero hazlo tuyo. Llénalo de trabajo con propósito, sí, pero también de descansos, recompensas, tiempo creativo, tiempo con personas importantes. Diseñalo de tal manera que sea un día que realmente quieras vivir. Por supuesto, debe haber responsabilidad dentro de ese plan. Ya no tienes 12 años. Si vas a avanzar, necesitas estructura. No puedes simplemente flotar por la vida haciendo solo lo que se siente bien en el momento. El objetivo es encontrar un equilibrio, una mezcla saludable entre obligación y recompensa. Suficiente reto para crecer, suficiente libertad para mantenerte con energía. Una forma práctica de verlo es así. Tal vez el 20% de tu día sean cosas que tienes que hacer. Podría ser más si estás atrasado con algo. Y eso está bien.
Solo pregúntate cuál es la proporción adecuada entre trabajo y disfrute para hoy. Trátate como tratarías a alguien a quien estás guiando, como una persona a la que quieres ayudar a tener éxito. Si tuvieras un empleado trabajando para ti, no esperarías que se agotara sin descanso. Negociarías con esa persona. Le dirías, está bien, tienes tareas difíciles hoy. ¿Qué podemos incluir para mantenerte motivado? ¿Cómo hacemos de este un buen día, no solo uno productivo? Puedes y debes hacerte esa misma pregunta a ti mismo. Tal vez eso signifique una hora de trabajo enfocado seguida de 20 minutos de lectura, de jugar, de caminar al aire libre, de lo que sea que te recargue. No se trata de ganarte el descanso, se trata de diseñar un sistema que funcione. Y aquí está la realidad. No vas a seguir tu plan perfecto todos los días. Habrá cosas que no hagas, tropezarás, y eso es normal. No esperes perfección, solo apunta a acertar más veces de las que fallas. Incluso alcanzar tu horario el 70% del tiempo es mucho mejor que cero. Incluso un 50% es una gran mejora si estás partiendo desde el caos. Y desde ahí construyes. Si esta semana cumpliste con tu horario un 50%, apunta a 51% la próxima, o a 50.5%. No importa qué tan pequeño sea el paso, mientras sea hacia adelante, porque eventualmente llegarás a un punto de inflexión donde el esfuerzo que estás poniendo empezará a devolverte frutos. Tus buenos días se multiplican, tus rutinas refuerzan tu crecimiento, y en lugar de caer en espiral hacia abajo, comienzas a elevarte en espiral hacia arriba. Ese es el poder de la estructura. Ese es el valor de un horario. No se trata de control, se trata de claridad. De construir días de los que puedas sentirte orgulloso, de crear una vida que se sienta intencional, no accidental. Da un paso atrás, piensa en cómo quieres que luzca tu día y luego constrúyelo bloque a bloque, decisión a decisión, elección a elección. Y créeme, si sigues apareciendo, se acumula. Imagina por un momento cómo se vería el mundo si todas las personas pusieran su vida en orden. No perfectamente, no sin errores, pero con honestidad y compromiso. Imagina si las personas a gran escala simplemente dejaran de empeorar las cosas, porque aquí está la dura verdad. Muchas personas no solo fallan en hacer el bien, también contribuyen activamente a dificultar la vida para ellas mismas y para los demás. ¿Por qué? Por resentimiento, arrogancia, deshonestidad, celos, amargura, crueldad. A veces es sutil. Un comentario sarcástico por aquí, un gesto pasivo-agresivo por allá. Pero a veces se vuelve algo mucho más oscuro. Violencia, destrucción, incluso atrocidades. Cuando estos rasgos se agrupan sin control, forman algo profundamente patológico, capaz de corromper comunidades enteras, incluso naciones. Ahora imagina si todo eso se detuviera. Si las personas, incluso sin hacer el bien, simplemente dejaran de hacer daño. No tenemos idea de cuánto mejor podría volverse todo solo con ese cambio. La simple ausencia de destrucción sería en sí misma revolucionaria. Pero esta dinámica no se trata únicamente de grandes actos de maldad o de malicia visible. Está ligada a algo mucho más profundo, algo tejido en la naturaleza humana. Es la interacción entre nuestra vulnerabilidad, el miedo al juicio de los demás y, quizá lo más importante, nuestra resistencia a asumir la responsabilidad que sabemos que debemos cargar. No se trata solo de que tu propio futuro dependa de que des un paso al frente. No se trata solo de tu éxito, tu crecimiento o tu sanación. Se trata de todas las personas conectadas a ti. Porque sin importar cuán pequeño puedas sentirte en el gran esquema de las cosas, no eres insignificante. No eres solo una partícula flotando en un mar de 7 u 8 mil millones de personas. Eres un nodo en una red. Y las redes importan. Piensa en esto. A lo largo de tu vida conocerás a miles de personas. Las influenciarás con tus palabras, con tus acciones, con tu ejemplo. Cada una de esas personas influirá a miles más. De repente, estás a solo 1 o 2 grados de separación de millones. Eso no es teoría, es matemática. Así es como funcionan las estructuras sociales. Y ahora, con el alcance de las redes sociales y la comunicación digital, esa influencia se amplifica aún más. Cuando eliges hacer el bien o al menos no hacer daño, creas ondas. Como una piedra arrojada a un estanque, tus decisiones generan ondas que se expanden. Puede que nunca veas a dónde llegan esas ondas, pero llegarán. Alguien será afectado, alentado, desalentado, fortalecido o quebrado por algo que hiciste o dejaste de hacer. Y cuando realmente comprendes eso, el mundo comienza a sentirse más pesado. Empieza a importar. Y eso puede ser aterrador, porque si lo que haces realmente cuenta, ya no eres libre de vivir como si nada importara. Ya no eres libre de evitar la responsabilidad fingiendo que tus acciones no tienen consecuencias.
Y podrías pensar, ¿no es eso mejor que vivir una vida sin sentido? Claro, en la superficie sí, pero no es tan simple. Cuando se les da la opción, muchas personas prefieren abrazar la falta de sentido antes que la responsabilidad. Porque si nada importa, entonces eres libre. No puedes fracasar, no puedes ser culpado, no puedes decepcionar a nadie. Puedes sufrir, pero al menos no hay una carga que llevar, ni un estándar que cumplir, ni el riesgo de fallarle al mundo. Ese es el extraño pacto del nihilismo. Sí, es miserable, pero viene con una comodidad retorcida. No tienes que actuar, no tienes que intentarlo. Puedes quedarte envuelto en tu sufrimiento y decirte que no vale la pena esforzarte de todos modos. Y las personas te tendrán lástima. Te dirán, sí, la vida es difícil, no tiene sentido, es caos. Y de pronto habrás construido una identidad sobre la impotencia, sobre el victimismo. Te habrás convertido en mártir. Y para algunos esa es una posición seductora. Pero aquí está el precio. Cambias potencial por lástima, cambias propósito por pasividad, cambias una vida con sentido por una que solo es soportable. Y mientras tanto, ese vacío crece. No tiene por qué ser así, porque el camino opuesto siempre está disponible. Y comienza con una idea simple: asume la responsabilidad. Empieza pequeño, ordena tu vida, hazte responsable de tus elecciones, habla con la verdad, actúa con valentía, carga tu parte del peso. Y cuando estés listo, ayuda a otra persona a cargar la suya también. Eso no es fácil. De hecho, es el camino más difícil que hay. Pero también es el único que lleva a un lugar que realmente vale la pena. Alexander Solzhenitsyn lo descubrió de la manera más dura. Él soportó los gulags de la Rusia soviética, la mismísima definición del infierno en la tierra. Y en lugar de salir de esa experiencia roto y amargado, salió con una revelación. Cuando una persona vive en la mentira, cuando elige la comodidad por encima del coraje, y cuando suficientes personas hacen eso, no solo arruinan sus propias vidas, arruinan el mundo. Cuando las personas viven de forma patológica, la sociedad misma se vuelve patológica. Y la historia nos ha mostrado una y otra vez que suficiente corrupción personal conduce a la catástrofe colectiva. El siglo XX está lleno de ejemplos escalofriantes. Regímenes totalitarios, genocidios, atrocidades masivas, todos alimentados por personas que eligieron el resentimiento por encima de la responsabilidad, que prefirieron el poder a la verdad, que disfrazaron su propia cobardía moral echándole la culpa a alguien más. Si se tiene la fuerza, hay que leer El archipiélago Gulag. No solo para presenciar cómo se ve el infierno en la tierra, sino para entender cómo se construye. No se construye en un solo día. No es obra de un solo villano. Se construye lentamente, día tras día, por personas comunes que toman miles de pequeñas decisiones para evitar la verdad, para traicionar su conciencia y para apartarse de la responsabilidad. Así que hay que hacerse una pregunta. Si las acciones moldean la vida y la vida moldea a otros, ¿qué tipo de mundo se está ayudando a crear? Todo comienza con uno mismo cada día. Comienza contigo. Elige el significado. Elige la verdad. Elige la responsabilidad. Incluso cuando es pesada, especialmente cuando es pesada. Porque la alternativa no es libertad. La alternativa es una lenta descomposición. Y uno no nació para eso. Ninguno de nosotros nació para eso. Nadie puede prosperar sin estructura. Simplemente no es posible. Se puede intentar vivir un tiempo en el caos. Se puede resistir la idea de una rutina, tratarla como una especie de trampa, como algo que mata la libertad. Pero eventualmente ese tipo de libertad se convierte en una prisión propia, una llena de confusión, inestabilidad, estrés y arrepentimiento. Así que hablemos claro. Se necesita una rutina, todos la necesitan. Sin una, la vida se desliza hacia el desorden y la mente la sigue. El sueño se desajusta, la concentración se desvanece, la motivación desaparece. Y se empieza a perder de vista lo que realmente importa. Si aún no se tiene una rutina, este es el momento de empezar a construir una. No tiene que ser rígida ni robótica, pero sí debe ser intencional. Empieza con algo simple. Elige una hora para levantarte cada mañana. La que mejor se adapte a tu vida, pero cúmplela. Porque cuando se despierta a diferentes horas cada día, no solo se pierden horas, se interrumpe el ritmo circadiano. Y ese ritmo regula más que el sueño. Regula la energía, la estabilidad emocional y la salud mental en general. Cuando ese sistema se desajusta, todo lo demás en la vida comienza a desviarse con él.
Luego comienza a dar forma al resto del día. Pero no llenes tu calendario con tareas y pendientes que se sientan como castigos. Esa es una trampa en la que muchas personas caen todo el tiempo. Crean un horario que se siente más como una sentencia de prisión que como un plan de vida. Y por supuesto, terminan odiándolo, procrastinando y sintiéndose culpables después. Es un bucle agotador. En cambio, haz esto. Planea una vida que realmente quieras vivir. Ese es el verdadero objetivo. Siéntate y piensa. Si tuvieras un día del que podrías sentirte orgulloso y realmente disfrutar, ¿cómo se vería ese día? Haz un horario que refleje esa visión. Incluye las responsabilidades, claro, pero también reserva tiempo para la creatividad, el descanso, el juego, la conexión social y la reflexión. Construye algo a lo que quieras mantenerte fiel. Y aquí es donde se vuelve más profundo. Una de las formas de planear una mejor vida es prestando atención al mundo que te rodea, respetando las normas sociales, observando lo que funciona para otros, lo que se considera bueno o admirable. En términos mitológicos, es como rescatar a tu padre del vientre de la ballena. Es recuperar la sabiduría de la tradición. Pero hay otra capa en esto. También se necesita sentarse a tener una verdadera conversación con uno mismo, como si se estuviera conociendo a alguien que aún no se comprende del todo. Porque la verdad es que no se hace. No se es completamente honesto con uno mismo. Probablemente ya lo has notado. Se hacen planes, se dan instrucciones a uno mismo y luego no se cumplen. Se dice, mañana empiezo, y cuando llega mañana no se hace. Es como ser al mismo tiempo un mal jefe y el peor empleado. No se sabe realmente lo que se quiere, y cuando finalmente se descubre, ni siquiera se escucha a uno mismo. Así que aquí va una idea. Despídete. Despide a la versión de ti que es perezosa, caótica y que se sabotea a sí misma. Pero no te detengas ahí. Vuelve a contratarte con nuevos términos. Trátate como a alguien que realmente te importa, como a alguien cuya vida tiene valor. Eso significa aprender a negociar contigo mismo, no a darte órdenes. No se puede intimidar a uno mismo para tener una mejor vida. Se debe construir una relación basada en el respeto, no en la tiranía. Piénsalo así. Si estuvieras dirigiendo a otra persona, alguien que realmente te importa, ¿qué tipo de vida laboral crearías para él? ¿Qué clase de rutina lo ayudaría a crecer, a tener éxito, a sentirse feliz y equilibrado? Eso es lo que deberías ofrecerte a ti mismo. Y sí, es difícil, especialmente si no te gustas mucho. Ahí es donde muchos se quedan atrapados. Viven en este ciclo de azotarse, agotarse, procrastinar, sentirse culpables y volver a azotarse otra vez. Es miserable, es agotador, es aburrido y no lleva a ninguna parte. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Humildad. Dar un paso atrás. Observar la vida. Solo la parte que está bajo tu control. Tu habitación, tu cuerpo, tus hábitos, tus relaciones. Preguntar qué necesita arreglarse. No en un sentido cósmico y grandioso, sino aquí y ahora. ¿Qué está roto, descuidado o fuera de orden en tu mundo inmediato? Empieza ahí. Arregla eso. Y más allá de eso, es necesario realmente descubrir lo que se quiere. Una de las principales razones por las que las personas no obtienen lo que quieren en la vida es porque nunca lo definen de verdad. Nunca se sientan a decir, así es como se vería una buena vida para mí. Y cuando lo hacen, a menudo apuntan demasiado bajo o apuntan a las cosas equivocadas. Porque aquí hay otra verdad. Puede que ni siquiera quieras lo que crees que quieres. Estatus, dinero, atención, éxito. Esas cosas no son malas en sí mismas, pero tampoco garantizan plenitud. ¿Y si hay algo mejor que lo que crees que quieres? Algo que ni siquiera has imaginado aún porque no te has detenido a preguntar, ¿qué sería realmente bueno para mí? Esa es una pregunta poderosa. ¿Qué sería bueno para mí? No solo lo que deseo, sino lo que realmente haría mi vida más plena, más rica, más completa. Para responder a eso, imagina que eres responsable de cuidarte, pero como si fueras otra persona. Imagina que debes nutrir, guiar y proteger a la persona que ves en el espejo como si fuera alguien amado, no una carga. ¿Qué tipo de vida querrías darle? Ahí es donde todo comienza. Porque una vez que empiezas a tratarte con ese nivel de cuidado e intención, dejas de ser tu propio enemigo. Dejas de vivir en el caos. Dejas de sabotear tu futuro solo para escapar de la incomodidad del presente. Comienzas a construir algo sólido, algo sostenible, una vida que valga la pena habitar. Y todo eso comienza con una rutina. Una que funcione para ti, no contra ti. Una enraizada en la disciplina, sí, pero también en la compasión, en la claridad y en la creencia de que tu vida vale la pena organizarla. Porque lo vale.
Imagina que realmente quisieras lo mejor para alguien, no solo en teoría, no solo espero que le vaya bien, sino de una forma seria y comprometida. Quieres que su vida vaya lo mejor posible. ¿Cómo se vería eso en la práctica? Para responderlo, habría que hacer algo que la mayoría de las personas nunca se molesta en hacer: sentarse a pensar de verdad. Preguntarse cómo tendría que verse su vida día tras día, año tras año, para que las cosas realmente fueran buenas para esa persona. No perfectas, no fáciles, pero significativas, estables, plenas, dignas de ser vividas. Y aquí está el giro. La mayoría de las personas no hace esto consigo misma. No se sienta a decir, de acuerdo, me dieron una vida, es mía. Es difícil, sí, pero es algo. Entonces, ¿a dónde quiero llevarla? En lugar de eso, se dejan llevar. Reaccionan, esperan, pero rara vez planean. ¿Y si en cambio te tomaras el tiempo para descubrirlo de verdad? ¿Y si te preguntaras, dentro de 3 años, qué tendría que construir para tener lo que realmente necesito? No todo. No fantasías. No ilusiones. Solo las cosas que realmente serían buenas para ti. La clase de vida que podrías mirar y decir, sí, valió la pena el trabajo. La verdad es que no se puede tener todo. Eso es un hecho, la vida no funciona así. Pero sí se puede tener lo que es bueno para uno. Se puede construir algo significativo, pero primero hay que definirlo. Y ahí es donde la mayoría fracasa. Nunca establecen los términos, nunca deciden cómo se vería realmente el éxito. Y si no lo defines, ¿cómo podrías alcanzarlo? El éxito, por su propia naturaleza, es estrecho, específico. Es como intentar acertar en el centro de un tablero de dardos en la oscuridad. Si ni siquiera sabes en qué pared está el tablero, la probabilidad de acertar por accidente es 0. Pero aquí viene la parte alentadora. La experiencia me ha mostrado que si las personas descubren lo que realmente sería bueno para ellas, si se sientan, se toman el tiempo y toman una decisión clara, y luego apuntan a ella con honestidad y constancia, a menudo lo logran. No es una garantía, claro. La vida lanza curvas inesperadas, pero hay algo en orientarse hacia el bien, hacia lo correcto para uno mismo, que te acerca incluso cuando tropiezas. Y sí, el proceso es desordenado. No se traza una línea recta hacia el destino. Se empieza con un objetivo y mientras se avanza, se aprende, se ajusta, se afina, se corrige. La puntería cambia, no porque estuvieras equivocado, sino porque caminar el camino te da mejor visión. Descubres más sobre lo que realmente necesitas a lo largo del trayecto. Pero nada de esto funciona a menos que empieces con una pregunta seria. ¿Qué quiero? Y más profundo aún, ¿qué sería realmente bueno para mí? Ahora, querer algo en este contexto no es solo soñar despierto, no es un pensamiento casual ni un deseo lanzado al universo, no es me gustaría que esto me llegara sin esfuerzo, no. Querer de verdad significa reorientar toda tu vida de la manera necesaria para hacer posible ese objetivo. Significa cambiar tus hábitos, tu forma de pensar, tus comportamientos, tu entorno. Significa sacrificar lo que no sirve a ese objetivo. Y significa estar dispuesto a decir no a 1000 otras posibilidades para poder decir sí a la única que realmente importa. Eso es lo que significa pedir algo con todo tu ser. Querer algo con seriedad. No desde el derecho, sino desde el compromiso. No es solo desear, es elegir y demostrarlo con acciones. Esa es una idea de sacrificio, porque implica límites. No se puede tener todo, pero quizá, solo quizá, se pueda tener lo que realmente se necesita. Pero antes hay que mirarse en el espejo. Y ahí es donde comienza lo incómodo. Siéntate en silencio sobre tu cama cuando estés solo y pregúntate, ¿qué cosas absurdas hago con frecuencia que están saboteando por completo mi vida? Sé honesto, no cruel, pero sí honesto. Ya sabes la respuesta. Muy en el fondo sabes qué estás haciendo que está destruyendo tu progreso. No está oculto, no es un misterio, pero lo escondemos, lo enterramos bajo distracciones, excusas y negación. Sin embargo, si de verdad haces esa pregunta y de verdad quieres la respuesta, la obtendrás. Y cuando llegue, no será suave. Puede doler, puede avergonzarte, pero será verdad. Y la verdad, incluso cuando duele, es la mejor guía hacia adelante. El truco está en querer saber, no fingir que preguntas, no pronunciar las palabras mientras secretamente esperas que la respuesta nunca llegue. Tienes que decidir que estás listo para enfrentar lo que te está deteniendo. Y una vez que lo haces, las cosas pueden cambiar rápido, tan rápido que puede sorprenderte. Ahí es donde comienza la transformación. No en pósters de motivación ni en inspiración pasajera, sino en la decisión silenciosa de enfrentarte a ti mismo por completo, definir qué vale la pena alcanzar y empezar a caminar, aunque sea lento, aunque sea desordenado. Porque el acto de apuntar, de ajustar, de sacrificar, es donde comienzas a convertirte en la persona que estabas destinado a ser.
Y aquí es donde todo esto lleva. Porque nada de esto ha sido solo teoría o filosofía. Se trata de ti, de tu vida, de la única vida que tienes y lo que eliges hacer con ella. En algún momento tienes que dejar de quedarte al borde de tu potencial y entrar en él. No perfectamente, no de golpe, pero sí de forma deliberada, paso a paso, decisión tras decisión. Porque la verdad es que nadie va a construir tu vida por ti. Nadie va a entregarte claridad, disciplina, propósito o sentido envueltos en una caja perfecta. Depende de ti, siempre ha dependido de ti. Y sé que eso es algo pesado de aceptar. No es cómodo, no siempre resulta alentador al principio, porque significa que tu futuro no es algo que vas a descubrir, es algo que vas a crear. Significa que ya no puedes culpar a tu pasado para siempre. No puedes entregar tu sufrimiento, tu fracaso o tu estancamiento a otras personas. No, si realmente te tomas en serio mejorar. Pero aquí está el regalo escondido dentro de esa responsabilidad. Puedes cambiar las cosas. Puedes hacer algo con tu vida. No importa cuán rota se sienta ahora. No importa cuánto te hayas desviado del camino, no estás acabado. No estás atascado. Y no estás más allá de la reparación. Pero tienes que quererlo. No de manera casual, no bajo condiciones, no con esa vaga idea de algún día cuando me sienta listo. Tienes que quererlo en serio, profundamente, con todo lo que tienes. Tienes que mirar a tu versión actual a los ojos y decir: esto no es todo lo que soy, y no es todo lo que seré. Porque aquí está la verdad que la mayoría de las personas nunca enfrenta realmente. No tienes que ser extraordinario para empezar a vivir diferente. Solo tienes que ser honesto. Tienes que estar dispuesto a mirar las formas en que te saboteas. Dispuesto a dejar de fingir que no sabes lo que estás haciendo mal. Dispuesto a aceptar que el progreso será difícil, aburrido, repetitivo y que valdrá la pena. Y sí, vas a cometer errores, vas a fallar. Habrá días en los que no alcances tus metas, en los que rompas tu palabra contigo mismo, en los que vuelvas a viejos hábitos y te preguntes si todo esto realmente vale la pena. Y en esos días, tu mente intentará convencerte de rendirte, de regresar a la comodidad, de flotar, de quedarte pequeño. Pero ahí es donde recuerdas en quién te estás convirtiendo. No estás construyendo una vida perfecta, estás construyendo una vida real, algo enraizado en la verdad, algo por lo que valga la pena despertar cada día, algo que no solo te beneficie a ti, sino también a todos los que te rodean. Porque el impacto que generas cuando ordenas tu vida no se detiene contigo, se expande, moldea a las personas que amas, a las personas con las que trabajas, incluso a personas que nunca conocerás, y con el tiempo empieza a moldear el mundo. Esto no se trata de un gran momento heroico donde todo cambia de la noche a la mañana. Se trata de la disciplina silenciosa de presentarte cada día con un poco más de claridad, un poco más de coraje, un poco más de convicción. Se trata de escribir una mejor historia con tu vida, no de esperar una, sino de escribirla, con tus hábitos, con tus elecciones, con tu carácter. Así que la pregunta es: ¿vas a seguir esperando que las cosas cambien o vas a ser quien las cambie? No necesitas tenerlo todo resuelto. Solo necesitas empezar. Empieza pequeño. Empieza desordenado. Empieza ahora. Siéntate. Haz las preguntas difíciles. Crea un plan. Comprométete. Falla. Ajusta y sigue adelante, no te detengas, porque tu futuro, tu verdadero futuro, no se construye en los momentos en los que te sientes fuerte, se construye en los momentos en los que decides actuar incluso cuando no lo estás. Y ese futuro, esa vida significativa que es posible para ti, no te espera en la línea de meta, te espera en la línea de salida. Así que da el primer paso, no mañana, no algún día, ahora.